vaya, que se me vaya la pajarita, como decimos. Ya estoy practicando mi español de Palmares. Bueno, Oiga, hablando de todo un poco, ¿tenés hospedaje aquí en Palmares? Porque aquí tenemos un cuarto libre. ¿de verdad? Sí. Qué vergüenza. Así que usted. Bueno, para los chicos, pero que para chilenitas, no sé. Para mí. Sí, voy yo para dar una clase de perspectivas el lunes y martes de esta semana. Sí, nos contaron. Entonces, voy solito y van a Lo ser tiene días solito. difíciles. Ajá, Aquí, por cierto, aquí tenemos un muñequillo peluche hecho en Chile. ¿de verdad? Digo yo, si te sirve de consuelo. Ah, No, ah, cualquier cosa, de verdad, manito, aquí tenemos nosotros un cuarto. muchas eh, gracias. Mira, yo llego a Palmares, bueno, por cierto, don Olger, bienvenido, que el Señor le bendiga. Llego el sábado de la noche, como a las 11 de la noche, y bueno, ese día voy a tratar de dormir un poquito y después voy a la iglesia, el mismo domingo. Así de trajineado está la cosa, pero ¿Y qué, y qué voy vas a a- predicar? Es sí, que si el nadie, Señor lo permite. nadie lo tiene de panderetas, ¿qué va a hacer? Sí, sí, va. Si el Señor lo permite y me tienen paciencia, ya tengo bastante no predicar, como 2 años. Entonces, ténganme paciencia. Y sí, voy a hablar con mi hermana, a ver si me da posada y si no, ahí le No, no, pregunto aquí a de don verdad, Omar. con Bueno, gusto. y usted agote sus posibilidades y cualquier cosa aquí nos tiene para Así servirle. que ese sábado prepárese si le llegan diciendo UPE A la 1 de la mañana, no importa. a la 1 de la mañana, le. Ay, qué buena, qué buena. Bueno, mis amados, el capítulo 11 tenemos que pensar un poco en de qué se trataba este capítulo. Es una visión profética muy detallada que Daniel recibe sobre todos los conflictos que hay entre dos potencias. Tenemos el reino del norte, esta dinastía seleucita, o sea, esta dinastía siria, y el reino del sur, que era la dinastía de Ptolomeo en Egipto. Entonces, en medio de Siria y de Egipto, tenemos esta profecía. Entonces, a lo largo de los primeros 20 versículos, eh, recordamos que hace 15 días estábamos hablando de una serie de guerras, alianzas rotas, traiciones, matrimonios políticos, ¿verdad? Entre dos casas. Y en medio de todo eso, el pueblo de Dios queda atrapado en medio de dos reinos que se están agarrando del moño, ¿verdad? Ese era el marco de lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a tratar de analizar desde el versículo 21 hasta el 35. Y va a ser, o sea, si pensamos hace 15 días que ya habíamos tocado fondo, no, hombre, esto no era nada. Lo que hoy vamos a ver es el periodo más oscuro de todo el capítulo. Y vamos a ver cómo aparece la figura de Antíoco cuarto. Les adelanto que es bien corrupto, bien violento, persigue a los fieles. En su currículum también vamos a encontrar que profana el templo de Jerusalén. Y vamos entonces directo al texto, a ver qué podemos descubrir juntos, ¿sí? Vamos a hacer nuestros 4 pasos de costumbre. Y, ay, no, este no era. ¿Ves? La tecnología de vez en cuando ayuda y otras veces enreda. No tiene Vamos a nada. ver. No, qué raro. No me sale la pantalla que es. Es que lo estás bajando, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Será que todavía me come la tecnología? A ver con esto. Un momentito. Ahora sí, ahora sí. Gracias a Dios. ¿Cuál versión vamos a usar? La Reina Valera, Hoy la que se puse está Reina usando. Valera. Sí, sí. Reina Valera 60. Ajá. Sí, hoy sí les cumplí. Hace, bueno, y eso que hoy hizo 15 no estuve yo, ¿verdad? Ah, sí, hace 15 días no. Estaba cuidando a mi suegra. Bueno, Ah, no, no se quiere ser rebelde, pero yo voy a usar la Nueva Biblia de las Américas.
Perdón. Buenísimo, así podemos Yo también. comentar y ver las diferencias entre las diferentes versiones en español. Ya en un estudio completo hubiéramos tenido que leer primero tres versiones y ir así paso a paso. Pero bueno, si lo lees y encuentras algo, ah, mira, esto lo dice mi versión, entonces podemos hablar de por qué la diferencia. ¿Está bien? Ujú. Versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pero vendrá sin abuso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz, sin abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición, aunque los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido. Y caerán muchos muertos, y el corazón de estos dos reyes serán para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se le levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. Qué bonito texto, ¿verdad? Parece como Juego de Tronos, no sé, esas series de matanza por todo lado. Pero bueno, primer paso, encontremos palabras repetidas que veamos en el texto. Era más fácil leer una pantalla. ¿Sí se ve bien? ¿O hago la letra un poquito más grande? Un poquito más grande. Ah, ok, no hay problema. ¿Ahí? Esto. Ujú. Perfecto, perfecto. Ujú. Puros verbos de violencia hay en este texto. Ajá. Reinará, invadirá, usurpará, Ajá. arrasará. Hoy es pura violencia. Pura Ujú. violencia. Sí, tomará, aunque suena pues un poco, pues no ha sido muy violento. Engañará, am, Ujú. entrará. Ahí está yo sí tratando de pasar desapercibida. Perdón, perdón. No se nota, no se nota. Hola. Perdona. Hola, perdón. Mira, Oiga, sí. Chilianita, ¿usted ya le dio permiso? Ah, Que si me dio permiso de ir. sí, No, si yo me reporté a base. Ya le dio permiso de venirse para Costa Rica. sí, sí, ya, ya. Ah. No, Hola, muñequita. es que va a ser Hola, tengo que Antonella. reportarme con ella, pero también con ella. Ella es la que me Con la... Antonella. Ah, sí. Ella es la más dura. Antonella, ¿usted va a dejar venir a su papá? Sí, dice que sí. Poquito o Ah, mucho. bueno.
Poquito o mucho. Poquitito, sí. Listo. Listo. Nos vemos, me estoy interrumpiendo, disculpe. Chao. Nada más. Ok. Aquí encontramos Bueno, pacto pacto. Esa es la palabra justa que iba a decirles que era muy importante. está Pacto. en la última del 22, después sigue también en la 23, Pacto. Ajá. después está... Pacto o alianza. Sí. Mm, Mm, eso está bien. bueno, alianza depende de cuál alianza. Ahí veríamos. Pero sí, hay versiones que ponen alianza y está bien. Ujú. Ay, Eh, ¿dónde fue que más? había más pactos por ahí. Sí, 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 sí. sí, sí, Ajá. aquí en el 28. En el Ah, 28, ajá. después lo vi a donde más abajo también. Aquí en En el en el 30 30, está también otra vez. En en el el 30, en 30. el 32. Ujú. La palabra reino está dos veces también. Ay, En el 30 está 2 veces, pacto. No, la palabra Ujú. reino, digo yo. Reino. ¿Reino en dónde está? En el uno, bueno, en el primero que se leyó, digo, en Ah, el sí, sí, 21. sí. Sí, sí, aquí. Tienes razón. Reino y después Reino. tomar el reino con halagos. ¿Ese viene repetido por algún lado? El reino. Sí, sí, sí. Ya lo encontré. En el Gracias. número 21. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, sí. Se me fue totalmente. Interesante. Entonces, volvemos a ver por qué es que nosotros buscamos palabras repetidas. Estamos buscando los temas. Y aquí tenemos dos temas principales. El pacto de Dios con su pueblo, pero al mismo tiempo la violencia que van a vivir a pesar de ese pacto. ¿Sí? Entonces, lo que se esperaba es que fueran excluyentes. Dios tiene un pacto con nosotros y no vamos a sufrir. Pero lo que encontramos es, vamos a sufrir, pero el Señor tiene un pacto. Eso cambia totalmente la lectura de cómo vemos esta visión. Juanito el Rey también está en el 25 2 veces, Rey. Ajá, ajá. pues Reyes, Esos son personajes. Bueno, tenemos el Rey del Sur, ¿verdad? Ese es un personaje. después están los 2 Reyes en el 27, Ajá. En el 27 voy a marcarlo de una vez. Estos dos reyes. Ujú. Entonces lo voy a marcar aquí con amarillo para recordarnos que entonces eh, ese conflicto Santo también, entre Rey del Sur y Rey del Norte. Santo, ajá. Santo está Generalmente a en la el par 30, del pacto, ¿verdad? sí, está a la par de pacto, los Ajá. dos están a la par de los de pacto, Pacto el santo, Santo Pacto. santo pacto. Ujú. Sí, El término haya aparece en el 21 y en el 23. en el 21 y en el 23. Ya. Haya, con Y. Mi amor, Ay, de veras. A ver. aquí, mi reina vale. ¿Sí? No, pero está Ah, bien. Aquí debería mostrarse algo parecido, con poca las fuerzas gente. serán perdidas delante de él como una inundación de agua. Mira, sí, se me olvidó, perdón. Sí, mi amor. No, pero aquí en lugar de dice y le sucederá y después, creo que Después, y esa es la después, misma frase. Ajá. y después, Sí, lo encontré aquí, pero no sé en dónde más. Tu. Sí, yo creo que no está más repetida. O sea, sí con no, otras partes que ha aparecido en el capítulo 21, pero en esta sección en específico no. Entonces, por ahí no lo vamos a señalar. Ese término de todo destruido también está otra vez en el 22. Usted lo Ajá, señaló ahí abajo. El todos, ejército destruido. Y en el 22 todos también. destruidos. Ujú. Del destruido. todo. Voy a poner con rojo todas las partes violentas, ¿verdad? Serán barridas, serán destruidas, no En prevalecerá. el 24 la palabra padres aparece 3 veces seguidas. Y después Padres. está fortalezas y fuerzas. Ah, no,
Se viene parecido. Sí, es parecida. Bueno, esta es una exageración. Es muy interesante. Padres de sus padres. En el hebreo, cuando alguien quiere exagerar algo, hacer un juramento muy alto, repite la palabra 3 veces o en una misma frase 3 veces. Por eso es el sentido de este santo, 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 ¿no? Pero aquí encuentra una exageración. Como no hicieron sus padres, ni sus padres, ni de los padres Ajá. de sus padres. ¿Verdad? Eso es Padres de los padres. una cosa nunca vista y nunca imaginada. Ujú, eso es lo que quiere decir. Ujú. Volverá, también es una palabra repetida. Volverá, volverá. Es que estos no aprenden, ¿verdad? Ahí, 29 y A ver, Volverá. fortaleza también está, está la fortaleza y fortaleza más abajo está en el 24 En el y está 24. en el 31, digo en Ajá, el 32, ajá. Aquí vi uno 31, en el en el 24 31 y en el y 30. la fortaleza, Es. Ujú, ujú. Muy bien. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué fue, mi amor? Yo creo que no hay más palabras repetidas. Creo yo. no, Entonces veamos los personajes, porque hay un montón. ¿qué? Es que no sé. Kitín. Un hombre despreciable. Este es Preciable, sí. el primer personaje que vemos. Sí. Nombre especial. Ujú, ujú. Y tiene Pero, características. No pero tiene dará, no. no dará la honra al templo. Vendrá sin aviso, ¿verdad? Mm, Tomará el reino con halagos. Ujú. A ver, ahí está las fuerzas y está sus fuerzas también, que está repetido. Ajá, las fuerzas. Este no lo habíamos visto antes. Muy, muy Y, importante. y Y, sus fuerzas, está en y el 25. en el 25. Ajá, ahora sí. Muy bien. Ujú. ¿Cuál otro personaje ven por allí? Bueno, tenemos el Rey del Sur, ¿verdad? Ese Y es ajá. ahí está ejército también, que está 2 veces. Y este ejército. Gran Mira, ejército y muy fuerte ejército. mira, este no lo habíamos visto. Este está Y acá, está, y su ejército será destruido. este ejército. Ajá. Estos dos tiene razón. Y en este Ujú. otro tiene razón. Muy bien. El Bueno, fuerte ejército no sí, es un sujeto, sí. sí, Está en sí, el verso 25. sí, sí, sí. Vamos a ponerlos. Porque estos reyes, si no tenían poder militar, no eran nadie. Entonces Ajá. Está muy tenemos bien. que subrayar fuerte ejército. Un fuerte ejército. Lo vamos a señalar ahí. Ujú. Los dos reyes no entran allí como personaje o personajes. Sí, A veces sí, están sí. señalados, sí. Voy a cambiar el color para no confundir. Ajá. Mm, Y esas naves de Kitín, Ajá, sí. Este es un personaje. Hay un personaje detrás de esta descripción. Muy, muy buen ojo. Ujú. Chitín. que es Roma la que está detrás de Kitín. Sí, exacto. Ah. Ah, la vino estudiada aquí. Por eso yo los puse de administradores. Si yo me voy, yo sé que ustedes pueden. No, no, no. Claro que sí, claro que sí. Los muertos no son personajes, ya están muertos. No, Sí son. no. Sí, hay que ponerlos también como Los personajes. muertos ya están muertos, pero sí son personas. Sí No son los personas vamos a todavía, discriminar ya no por son muertos. personas. Vaya, Bueno, Eso es falsa doctrina, porque usted dice que los muertos nada saben. Bueno, sí. No, no saben nada, pero sí aparecen aquí en el texto. Vamos a ponerlos acá. ¿Dónde están El- los el- muertos para ponerlos? en, no me acuerdo, no lo vi, no lo anoté. Eh,
Están ahí como por el 27. Qué corazón más malvado esos reyes. Sí. Esos muertos que hay. Bueno, tropas es como ejército, ¿no? También. Ajá, sí. Se levantará de su parte tropas que Parte de sus por tropas. Este es un personaje profanarán. repetido, por decirlo de alguna forma, porque los contemplamos acá con la mención del primer ejército. El príncipe en el versículo 22, príncipe del pacto. Ese no es un personaje, o eso suena. Ajá, Sí ajá. es. Junto con el príncipe del pacto. Ajá. Está en el 22. Ya se nos iba a ir ese. Ujú. Sí, ya habíamos Sí. pasado por ahí. Nos faltan algunos buenos. Ahí, sí hay buena gente aquí. Ah, sí, claro, al final. También algunos sabios, los sabios, que son personajes, El ¿no? primer Claro. personaje es el pueblo que conoce a su Dios. Ajá, el que pusiste en el. Ahí en verde, ahí abajo, en el 32. Después los sabios, Ujú. 35. Ustedes sabían, bueno, yo no sé, antes se escuchaba mucho en las iglesias esa frase, el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará. Ajá, sí, es Esa cierto. frase viene de este texto. Más el pueblo de Dios, el pueblo que conoce a su Señor, se esforzará y actuará. Se esforzarán. Ujú. Pero gracias a Dios por esa, ¿verdad? Esa frase ahí, porque está tan Sí. oscuro como decís. Ajá. Pero Ay, no, aquí hay eso, uno. ese sabios no es personaje. Claro que sí, los sabios del pueblo. Algunos de los sabios, ajá. Y aquí abajo también está, también algunos de los sabios caerán para ser depurados. Están los dos. ¿Cuál, cuál es? Los sabios En el 30. instruirán y por algunos días También caerán algunos a de los espada. sabios caerán No, ¿Y hombre, los y violadores del pacto? ¿los qué? Los violadores del pacto. Ajá, esos también tenemos que ponerlos como personajes. ¿En qué versículo? 32. En el 32, violadores del pacto. Ujú. Entonces, el pueblo hace dos cosas, se esfuerza y actúa, ¿verdad? Los sabios del pueblo instruyen, esa es la característica de ellos. Instruyen, pero caen a espada también. Caen a Ajá, espada, a fuego, en cautividad y despojo. y después, y después los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Ajá. Ese Sí, también sí. tengo que ponerlo. Y también algunos de los sabios caerá para ser depurados y limpiados y Limpios y emblanquecidos. blanquecidos. perdón, ese caerán significa morirán, o significa que caerán presos, o no sé, Ujú. otra cosa. Es buena pregunta. Porque, porque como dice, o sea, la pregunta más bien es en la siguiente parte que dice, caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún todavía hay plazo, pero digo, si ya cayeron y murieron, ya no van a ser depurados y limpiados y emblanquecidos, digamos, a causa Ujú. de la caída. Digo, ya, no sé, no entendí. Ahora pones la pregunta allí, porque Sí, está bonito ese. sí, Ajá. No, Pero en el 34 también dice, y su caída serán ayudados de pequeño pequeños socorro. de pequeño Ajá. socorro. Ajá. Claro que nos vas a contar esos, quiénes son esos, ellos, los que se juntaran a ellos con lisonjas. Esa es otra que me quedó como De la oscura. lisonja. ¿Y quiénes serán los que lo van a ayudar? Porque dice, serán ayudados. Ujú. Por algunos días caerán espada y serán ayudados. Voy a poner de una vez la pregunta. Y si quieren Bueno, podemos empezar dejando preguntas desde el 21. De, ok. de abajo para O arriba. empezamos de atrás para adelante, como quieran. Yo, por mí no hay problema. Sí, sí, sí. No hay problema. Buenísimo. El nombre
vas a empezar con preguntas, Minor, para ponerlas sobre el 21. Sí, claro. Empezamos desde el 20. Ajá. ¿Quién es este hombre despreciable? Tiene un nombre. Vos creo que lo dijiste hace un rato, por ahí en lo que conversaste, ¿verdad? Vamos a hablar de ese despreciable. Muy bien, gracias. De esa rata en dos patas, decía la finada Paquita las Vacas. La primera está bien informado. Si aquí se dio duelo nacional y todo. ¿En serio? Y, Ay, y, no. y bueno, me imagino que son los sabios. Y después del pacto con él, en que engañará y subirá. ¿Quiénes son los que engañará y subirá? En ¿En él, no los subiste, no veo. dónde? En el 23. Ajá. Con él engañará y subirá. Ujú. Ajá. Ok, voy a ponerla acá entonces. Bien. Ujú. Antes Porque dice de, que antes de allí, quedó si estás poniendo las preguntas allí cerquita, en el 22, al final, ¿quién es el príncipe del pacto? Oh, buena. Y en ese mismo 22, ¿de dónde proceden las fuerzas enemigas que menciona al principio? ajá, Las fuerzas enemigas. Ok, muy bien. las fuerzas enemigas serán barridas. Pero si está la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. ¿Qué fue lo que no hicieron? Algo terrible, Esto, para que mencionen a las tres generaciones. Y después, ya para que le mencionen a uno el abuelo, la cosa está grave, ¿ah? Y el bisabuelo. El abuelo, el bisabuelo y el papá. junto con el príncipe del pacto. Después, botín, despojos y riquezas repartirán sus soldados. ¿Qué se va a fortalecer? ¿Cuáles designios se van a fortalecer? Van a sus designios. Y los padres Ah, ok, voy a ponerla acá para hablar de eso. Ujú. esta repartición del botín se podría tomar como comprando a esa gente, como corrompiendo a los soldados, o eso es una práctica común que reparten las riquezas de los despojos entre los soldados. Una pregunta. Sí, bueno, me cuenta. ¿Y quién es el que se va a despertar con sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur? ¿Eh? Sí, parece que no están repartiendo utilidades, ¿verdad? Ahí suena como a otra cosa. Ajá. Eso se empeñará en la guerra. Y se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá. ¿Qué es lo que no va a prevalecer? ¿Quiénes le hacen traición ahí en el 25? En el 25. Me Ah, imagino que debe ser el rey. Y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le hará traición. traición. ¿Y quién es el que no va a prevalecer ahí? Ah, mandó prevalecer. Voy a poner aquí. Ujú. Entre el 28 y el 30 dice que profanará el templo y regresará a su país. Eso dice en el 28. Pero en el 30 dice que descargará su enojo contra el santo templo y sus fuerzas armadas y esto. Es como
como dijiste, están entre dos reinos y a Israel está en el centro. O sea, ellos están pasando de un lado a otro, pasando por en medio de Israel. Eso será. Y por eso destroza todo esto, eh, ¿cómo se llama? Porque está muy enojado. Sí. Porque por ahí leí que, que en esta segunda parte, cuando dice que descargó su enojo contra el Santo Templo, y que sus fuerzas armadas hicieron, ¿verdad? Muchas cosas, que tomaron, decía un comentario, que tomaron como 80,000 prisioneros, de los cuales vendieron 40,000 como esclavos, dice, ¿verdad? Y dice algo sobre esto. Y digo, ¿qué tenía contra Israel? No estaba como robando o lo que hacía con el resto de los lugares para obtener despojos, ¿o sí? ¿Podrías contarme algo sobre eso? Claro que sí, Contar. con mucho gusto. Lo voy a poner ahí. Bien, gracias. Porque en el 18 dice también que va contra el pacto santo. ¿Está hablando del pacto de los creyentes con su Dios o está hablando de alguna otra cosa? Buena, buena pregunta. Eso lo dice dos veces contra el pacto santo, no lo pusimos. En el 30 y en el 28 está eso, la expresión contra el Ah, pacto santo. mira. Ahora lo marqué con verde. Aquí en el 28, aquí en el 29 Aquí y en aquí en el 31. Yo creo que esas son las tres veces, pero si se me va otra, me avisan. Si encuentran otro santo pacto por allí. Ajá, ok. Ok. Esos son los que vean de santos pactos. ¿Cuántos santos pactos? Uno, pero solo repetido tres Es veces. uno, pero bien repetido, sí. Y claro, esto de que profanaron el santuario y la fortaleza, que quitan el continuo sacrificio, si de verdad vino y hizo todo eso, allí se parece esto como Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla de la abominación desoladora. Ujú. Ujú, Exacto. tiene que ver con esto también, sí. Sí, en el libro Apocalipsis es como una relectura no solamente de las palabras de Jesús, sino también tiene ecos de toda la profecía en el Antiguo Testamento. Entonces, Ajá, por eso es que muchos eruditos hablan de, parece como que Apocalipsis es el Daniel del Nuevo Testamento, ¿no? Ah, ajá. hay cierto lenguaje que no es solamente de Daniel, sino que es de todos los profetas, ¿verdad? Pero sí, las lecturas de Apocalipsis son relecturas en algunos momentos de frases y expresiones Ujú. de Daniel, a veces de Jeremías, de Zacarías. Ujú. Y entonces, en una cuestión como esta, se toma como que esta es una visión que se cumplirá, bueno, que se cumplió entonces allí y se cumplirá en los tiempos que esperamos. Ajá, Ese es el tema. Cuando uno dice, mira, es que Apocalipsis parece como ¿cómo se llama? Como el Daniel del Nuevo Testamento. Hay que, hay que poner hay que respetar a los libros de tal forma que podamos dejarlos hablar por sí mismos. ajá, Ni Apocalipsis Juan está diciendo, como dijo Daniel allá, y Daniel ni sabe que va a venir Juan, ¿verdad? claro. Cada uno Ajá, está denunciando proféticamente la bestia que tiene enfrente en su tiempo y en su momento, ¿verdad? ujú, ujú, Pero es interesante como Juan sí a veces ve cosas en su tiempo y es interesante que al usar palabras de Daniel diga, "Mm, esto se parece mucho a aquel otro, ¿verdad?"
El- sí. Pero, bueno, voy a tratar de armar mejor la idea. Espero que se me venga la idea de cómo explicarlo, lo de la señal desoladora ya, pero aquí vale la pena hablar de la señal desoladora. ¿Qué era la señal desoladora que estaba viendo Daniel en su... Ajá, Ujú. ¿Dónde estaba? Genial. Ah, aquí, en el 31. ajá, sí, perdón, no Ya, ahora entendí. sí, ya lo encontré. Ajá, Dice la abominación de Salvador. La abominación. Eso no es como un estandarte de esa gente. Yo no sé, en SEAN nos habían dicho eso, que era un estandarte, como un estandarte de los, ay, ¿cómo se llama? De los del Imperio Romano o algo así. No sé. La señal desoladora o la abominación La desoladora. abominación desoladora. Ajá. Ah, bueno, es una buena pregunta. En bueno, algunos contextos, sí. Acá vamos a estudiar ¿qué? Un poquito antes. ¿Ok? La abominación de Salvador estuvo La construida por abominación. Martirio. Ya casi no usamos esa palabra. Las versiones modernas usan abominación desoladora. te digo, yo lo estaba leyendo esta tarde, 9:31. Abominación. Horrible sacrilegio. Horrible sacrilegio. Ajá. Eso suena muy, muy El moderno. horrible Esa es sacrilegio. Ajá, la nueva versión internacional. así es la misma que tengo. Ajá, Ah, bueno. horrible sacrilegio. Vamos a ver qué dice. La expresión abajo de la abominación desoladora en el 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Este es, este es el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo allí, Mm. Minor. Este es el pueblo, este es Israel, que muchos se dejaron seducir y fueron violadores del pacto. Le- Ujú. No nos escuchan. Dejé la pregunta ahí, en el 32, Muy bien, para gracias. hablar largo y tendido de ese Ah, tema, que es uno de los temas principales de esta sección. ok. Ujú. Y la palabra lisonjas está dos veces porque está allí Ay, mira, sí. ujú, está en el 32 y en el 34. Se nos fue por completo. Aquí y aquí. Ujú. Como que hay muchos farsantes en esa zona. Bueno, desde el principio, Al- cuando se sientan a la mesa y se dicen muchas mentiras y, ¿verdad? Andan bailando. Algunos gobernantes a la fecha son muy lisonjeros. O sea, Omar, esto podría haber sido escrito desde Latinoamérica en el siglo XXI. Bueno, Daniel no sabía que éramos familia. Qué duro, qué duro. Los de lisonjeros que había. ya, pero sí, Sí. sí, ya tenía la del 35, creo. Así es que ya no voy a preguntarte. Estamos en preguntas todavía, ¿es verdad? Sí, O en sí, Omar, personajes. en preguntas, pero si se nos fue un personaje, pues aquí lo rescatamos. En el 34, ¿a qué se refiere con un pequeño socorro? Sí, te digo que esa fue una de las frases que más me dio gracia cuando estudié este texto en el original. ¿Sí? Sí, está extraño de cómo se ve aquí. Estamos en el Era, 33. era, era una pequeña socorro. ¿Quién era Socorro? No, ni Socorro podía sacarlos de esto.
Entre... En el 35 habla de sabio, Ajá. pero dice que algunos caerán. Ujú. Yo diría, bueno, preguntaría por qué a unos sí y a otros no se les sometió a esa depuración y limpieza que habla el texto en el 35. Mi hermano Don Omar no sabe cuánta quisiera tener la respuesta. Pero no, no, No sé. cuando, cuando hablé, cuando hablamos del verbo que está ahí, bueno, dice caerán. Eh, Ajá. si caerán para muerte es una forma, pero si caerán sin morirse, será, eso sí es como bien, caería bien. Bueno, también Omar tiene razón, porque a ellos no, pero hoy día pasaría lo mismo, digo, algunos Ujú. sufren más que todos, que muchos, ¿verdad? Sí. Más que todos, sí, los que mueren hoy día como mártires en los lugares por los que hemos estado orando en estos días ahí con Mi hermano Don los Omar, le prometo darle una respuesta escrita con lápiz. O sea, es un borrador que creo que es como yo lo veo, pero está en borrador. No, digamos que yo digo, bueno, aquí apela Sí, al término algunos sí, de los sí, sí, sabios. sí, Quiere decir que tal vez el tema que algunos hayan caído, eso no se refiere a que tal vez algunos fueron fieles a la causa y otros no fueron fieles a la causa, puede ser también. ¿verdad? Puede ser O eso. el, sa- o el, o el consejo otorgado en algún momento al rey, cualquiera de los que fuera, tal vez fue bien visto o no fue bien visto. Las dos lecturas pueden ser, es cierto. y la última frase de allí del 35 porque aún para esto hay plazo. En la versión que tiene Omar dice diferente, dice ah, Omar, usted lo podría leer, yo sé que está en el 35 al final, cuando dice porque aún para esto hay plazo, yo creo que era diferente la versión en la que vos tenés. Ah, sí, aquí lo tengo. Dice, Ujú, sí, sí, léela, Omar. dice, porque aún está por venir el tiempo señalado. Ajá, ya la encontré. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso, dice la versión que tengo aquí, que entonces es la nueva versión internacional. Bueno, El comentario ahí. a No un sé comentario ahí, muy bien. quién. En la traducción viviente dice, porque la hora señalada todavía está por venir. La hora señalada. Ah, La hora señalada. La nueva traducción viviente habla de que todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Yo creo que la leyó a leer. Bueno, pues ¿Cuánto es ese mucho? sí, ¿de qué tiempo habla también? Mm. ¿Cuál es el tiempo? Manito, cuídate, va, porque yo no voy a terminar nada aquí. no, que está escuchando aquí un grito y ¿qué será? Que está, pero dice no, que está loco, entonces parece que no es mucho. El Ah, problema, Lucas. Bueno, pero tratemos de ir rápido desde el versículo 21 hasta el 35. A ver qué tan bien nos va. Primero ah, le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Como dijimos hace 15 días, Daniel decía algo muy interesante, que para algunos personajes es complejo encontrar registros de ellos, pero otros realmente están muy fáciles, porque entre más características tengamos del texto, podemos revisar la historia para saber quiénes eran. En el caso de este hombre despreciado, sí no hay mucha duda con respecto a que es a Antíoco IV, Epífanes, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que no tenemos mucha duda? Bueno, al cual no dará la honra al reino. Hay otras versiones que dicen, porque no honrará la casa, no tendrá el honor de la casa. Bueno, que ese es el tema.
esta es una frase para decir o para referirse a personas que no tenían realmente derecho legítimo al trono. Y este fue el caso de Antíoco. Entonces, el Am, heredero legítimo se llamaba Demetrio I, pero por su vulnerabilidad, él aprovechó y se robó el reino, ¿sí? Entonces tiene la descripción del factor sorpresa, vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces, este es el personaje, ¿verdad? Ya sabemos que es Antíoco IV, este muchacho. Tomar el reino con halagos, con artimañas, sería otra traducción tal vez muy interesante, porque estaría describiendo todas las intrigas políticas, los sobornos, las alianzas con líderes extranjeros y todo lo que necesitó para llegar de forma ilegítima al poder. Entonces, por ahí, por el 21, sería eso. Am, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es muy interesante porque aquí usa la frase las fuerzas enemigas. Se está refiriendo a varios sectores. O sea, no es que este Antíoco tuvo un ejército en contra, tuvo varios y en diferentes momentos hasta se combinaron para hacerlo. Pero el texto no pone tanto el énfasis en cuáles eran las fuerzas enemigas en particular en este punto, sino la forma en que ellas iban a ser barridas. Y ahí viene esta metáfora. Bueno, más bien en español sería así, mire, como una inundación de aguas. Serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto. Esto de decir que serán barridas como inundación, pues lo tenía también Isaías. En Isaías capítulo 8 versículo 7 usaban esta misma frase. O sea, no le puedes hacer frente a él y te mueve como un tsunami movería una hoja de papel, ¿verdad? Ahora, aquí viene uno de los grandes temas de quién es el príncipe del pacto y a qué se refiere. Aquí entramos ya con el reino de los probables. Probablemente sea Onías III, porque el sumo sacerdote, también en varios pasajes del Antiguo Testamento se les decía también príncipes del pacto. El sumo sacerdote legítimo en ese tiempo era Onías III. Entonces él fue asesinado por orden de Antíoco. Entonces allí con esa muerte, pues violaba un cierto pacto religioso con los judíos que había. Entonces, podríamos ver aquí que este Antíoco ya no solamente tenía un tema militar, ¿verdad? Sino también tenía un tema político y religioso. Entonces era bien, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir sin maltratarlo? Bueno, versículo 23. Aquí, perdón, Magno, aquí, ahí donde dice halagos en esta versión, más bien dice que con intrigas. Ajá. Llegó así. Sí, la palabra en hebreo es bien general, ¿verdad? Tiene un poco ese sentido de que yo hablo contigo, pero detrás estoy haciendo un plan contra de ti, aunque tenemos un acuerdo o somos amigos, ¿verdad? Ese es ese es el modus operandi de Antíoco. Eso fue lo que hizo. Así que no le pongan Entonces, Antíoco a los hijos ni a los nietos. Este es muy, fue muy malo. esa es la lisonjera. La lisonja, exactamente, sí. Em, bueno, dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, es muy interesante el pacto con él y después del pacto con él engañará y subirá. Bueno, él lo que va a hacer va a ser un pacto con facciones internas judías. Entonces la historia recuerda a dos líderes en especial que querían hacer una intriga contra el sumo sacerdote, que no consideraban que fuera un buen representante. Entonces Jasón y Menelao se llamaban, querían usurpar
la autoridad que tenía el sumo sacerdote. Entonces, este Antíoco va donde esta facción y les dice, ustedes quieren eliminar al sumo sacerdote, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, se refiere al grupo pequeño de aliados que le apoyaron en su ascenso. Entonces, con poquita gente, él lo que tuvo que ir haciendo es ir sembrando otras intrigas para tener más aliados. Eso fue lo que pasó ahí en el versículo 23. En el versículo 24, es muy interesante porque dice en otra versión, cuando las provincias, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres, ni sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá entre los soldados. ¿A qué se refiere? Primero, hablemos de esta provincia, provincias ricas. Aquí se está refiriendo a Egipto y a las zonas helenísticas ricas del sur. Entonces él va buscando aquí con los judíos que se quieren rebelar, con los grupos que le pueden ayudar. O sea, busca grupos subversivos y va generando esta provincia de aliados, este grupo de aliados. Grupos subversivos de Egipto, grupos subversivos de los helénicos allá en el sur. Entonces, la táctica era bien innovadora, ¿verdad? Bueno, como todavía no tenía el músculo para ir a una pelea, pues se le ocurrió tener una nueva táctica. Esta táctica era muy diferente a la táctica que usaron sus predecesores, ¿sí? Y era que Antíoco repartió el botín entre sus seguidores como una forma de comprar lealtad. Ajá. Así, entonces pensamos a veces que el populismo es algo que nosotros inventamos y que es nuevo, es más viejo que el hilo negro, ¿no? Antíoco aquí parece el descubridor del agua tibia, pero eso fue lo que hizo, fue comprar la fidelidad económicamente de la gente. ¿Esto funcionó? Sí, funcionó, y esto por un tiempo nos indica que su éxito político y militar por ese medio, pues no era eterno. Se acabó la plata, se acabaron los amigos, ¿verdad? Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. ¿Quién es el gran ejército? Pues es el ejército de los aliados que él había formado, que era una alianza bien curiosa. Era gente que lo único que tenía en común era el odio a sus propios reinos. Entonces, esa fue su estrategia. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Entonces, ese es el tema, digamos. Se acabó la plata, pues ahora toca echar del músculo, ¿verdad? Más no prevalecerá. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, pues la estrategia de la guerra, la violencia y las armas, em, pues no fue tan buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos mismos que lo apoyaron también lo traicionaron. Y ese es el tema del versículo 25. Ahora en el versículo 26, no tenemos una pregunta, pero solo quiero hacer un comentario. Porque aunque compartían mesa, ¿verdad? Los mismos que compartieron mesa con él, después buscarían su propia ruina, ¿verdad? Entonces tenemos nombres de asesores nobles egipcios como Ptolomeo, que era una de las figuras que ya hablamos, Ptolomeo sexto, ¿verdad? Eso fue De Egipto. fatal, eso fue fatal porque esta desorganización y esta derrota en Egipto, am, fue un gran revés para Antíoco, ¿verdad? Cría cuervos y te sacarán los ojos, decía mi abuela. Pues eso pasó también aquí. Bueno, en el versículo 27, pues no tenemos preguntas, pero cuando dice ambos reyes, entonces ahora se está refiriendo a Antíoco y a Ptolomeo, que se van a reunir tras una la batalla se llamaba Pelucio, allá en el 170 antes de Cristo. Ellos fingen la paz, pero entre ellos están planeando cómo traicionarse el uno al otro. Ajá. Entonces eso es muy interesante el versículo 27. Para imponerse sobre los demás. Sí. Ajá, sí.
Y ahora en el versículo 28 encontramos algo muy interesante. Dice que el rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo. Así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. Aquí aparece primero que nada la mención al santo templo, ¿verdad? Este es el tema en el versículo 28. Bueno, aunque esta versión no lo dice, pero am, creo que otras versiones sí. No sé qué dice, si en el versículo 28 hay alguna versión que explícitamente diga santo templo. 11:28. Ajá, Sí, lo dice. sí, El rey del norte entonces regresará a su territorio con mucha Pero riqueza antes en su profanará el santo templo, así que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país. sí. Ok, ahora viene la pregunta, ¿por qué algunas versiones dicen pacto santo y otros santo templo? Es que la frase realmente en el original dice el santo. Entonces aquí viene la decisión de los traductores. ¿Se refería al pacto o se refería al templo que era santo? Porque el hecho histórico es que hubo un saqueo en el 169 antes de Cristo tras estos rumores de rebelión, ¿verdad? Entonces, la frase llevará a cabo sus planes, pues esto reflejaría el plan que tenía Antíoco de helenizar el culto judío. Básicamente lo que ellos querían es, estos judíos son bien incómodos y los que quiero atraer son los helénicos, los griegos. Entonces voy a usar este templo de ellos para instaurar esta nueva religión. Y ahí profanó el templo, que eso es lo que tendría sentido, ¿verdad? Aquí el Mainito en la nueva traducción viviente dice, el templo fue profanado cuando sacrificaron cerdos en un altar erigido en honor a Zeus. Sí, exacto. Eso es lo que les estoy explicando. Lo dejaron muy explícito. Esta versión lo explicó todo, ¿verdad? Y está bien, creo que a veces es una ayuda bastante significativa, ¿verdad? Pero muchas Porque gracias. Gracias. los cerdos eran impuros. Exacto, eso era lo peor, ¿verdad? Ritualmente hablando. Bueno, de lo peor, sí, de lo peor. Habían otras cosas que también eran bastante censuradas, pero esta era básicamente lo que hacían los que querían dejar ya el templo em, contaminado y que no se dieran los sacrificios, ¿verdad? Ya ahí todo quedaba Y impuro y había que volver a hacer todo el procedimiento de limpieza al ritual. final dice, sacrificar un cerdo en el templo era el peor insulto que un enemigo podía hacer contra los judíos. Ujú, ujú. Pues sabes que vacilón, en un comentario habla que los soldados de Antíoco profanaron el templo de Dios al derramar caldo de cerdo en el altar y prohibir los sacrificios, según se describe en Primera de Macabeos 1:44. Sí, Apela a un libro apócrifo. sí, que eso también nos tiene que enseñar una cosa, que los libros apócrifos, aunque es cierto, no están inspirados, no les podemos dar el mismo nivel de confianza, tienen sus cositas, pero históricamente sí nos dan luces de cosas que sí pasaron de trasfondo en los libros inspirados, ¿verdad? Entonces, no hay que satanizarlos, tampoco hay que tenerlos de libro devocional para las mañanas. De por sí, yo leí el libro de Macabeos y está un poco oscuro también. Como que, como que no. Tiene Pero tienen un valor una histórico. energía. En algunos momentos es sumamente importante para saber qué era lo que ellos conocían, por un lado, pero también qué es lo que estaba pasando históricamente en esos momentos. Ya se me estiró la lengua, disculpen. En el versículo 29, en el momento preciso, se volverá al sur. Esto parecería reflejar la segunda campaña egipcia de Antíoco. Entonces ya estaríamos hablando como del 168 antes de Cristo. Y esta vez está confrontando no solo a Egipto, sino que también vamos a hablar de las naves de Kitim. Está hablando también de Roma, las naves de Kitim.
Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, ¿verdad? Otra vez vuelve a hablar de el ataque que va a tener sobre el culto que tenían los judíos. Ujú. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se enterará con los que abandonen el pacto, el santo pacto. Bueno, em, una cosa interesante es cómo hay otro personaje que se llama Leonas que obliga a Antíoco a retirarse de Egipto. Y entonces, humillado, Antíoco vuelve y lo primero que va a hacer es desquitarse con Jerusalén. Esa es la idea de el punto fuerte de este versículo 30, ¿verdad? Entonces va a agarrar a estos pobres que están ahí todos bajo la mano de él, ¿verdad? Y el tema acá es que y se entenderá con los que abandonen el pacto. ¿A qué se refería? Pues dentro del pueblo del Señor siempre han habido traidores. Y esto está mostrando una verdad muy fuerte, ¿verdad? Que muchos venderían su fe por tener una alianza con Antíoco. Y van a volver a golpear a Jerusalén, en este caso al templo directamente, porque hay gente del mismo pueblo que hizo esto, ¿verdad? Que apoyó al rey. Se ve bastante feo, ¿verdad? ¿Me Y permitís leer un pequeño comentario? claro que sí. Pues hablando un poco de por qué Antíoco realmente no le fue bien en esa incursión contra Egipto. Dice, una flota romana que zarpó de Chipre se puso del lado de Egipto y frustró el ataque de Antíoco, quien salió de Egipto porque no quería enfrentarse a Roma en una guerra, por lo cual se desató su furia en contra de los israelitas que encontró a su paso. Ujú. Se opuso al pacto mosaico de Dios que algunos judíos cumplían a pesar de las políticas sirias y las divisiones religiosas de los judíos. Antíoco favoreció a los judíos apóstatas que Exactamente, abandonaban el santo pacto, pero también como también lo confirman algunos escritos no bíblicos. exacto. O sea, vendieron su fe. Qué bandidos, ¿verdad? Vendieron su fe. Y bueno, Primera de Macabeos, capítulo 1 versículo 54, habla mucho de esto, ¿verdad? De este hecho histórico. Bueno, muchas gracias, don Omar. Muy buen comentario. En el versículo 31 hablamos de esta señal desoladora, este horrible sacrilegio. Va a aparecer también en Mateo capítulo 24 versículo 15. Entonces da la impresión de que es una señal de el máximo horrible sacrilegio. Pero sí, hablaban de periodos de conquista diferentes. Aquí, por el hecho histórico, parece que Antíoco lo que hace es una estatua a Zeus en el templo y va a prohibir el sacrificio diario, ¿verdad? Como lo diría Primera de Macabeos también. Entonces, este es el punto máximo de la persecución religiosa, ¿verdad? Aquí es terrible lo que vemos allí. Entonces, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Vimos que antes trató de hacer estrategias dando dinero, pues aquí también con los judíos que se rebelaron. Pero más el pueblo del Señor, que conoce a su Señor, se esforzará y actuará. Hicieron resistencia, aunque algunos se fueron detrás de Antíoco, unos sí hicieron resistencia. Y los sabios del pueblo instruyeron a muchos. Y eso es muy bonito. Los masquilim se llaman en hebreo. Eran los ancianos, por decirlo de alguna forma. Y la persecución que vemos a continuación refiere a persecución intensa, muerte, cautiverio, exilio. Pero esto nos muestra todo el precio de resistir al sistema. Ese era el tema, ¿verdad? Y en su caída serán ayudados, o sea, en la traición que estaban viviendo, iban a tener un pequeño socorro. ¿Cuál? No tenemos todavía una evidencia histórica de a qué se referiría este pequeño socorro, pero la expresión es complicada de traducir también. Es como,
tiene un sentido metafórico, como tendrán una bocanada de aire, ¿no? O sea, sienten que se están ahogando y le sacan la cabeza y vuelven a hundirse. Es como un poco de eso. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Mm, Ujú. ujú. Y también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y, Claro que sí. y blanquecidos. Sí. Entonces vemos en este texto también que es complejo. Tiene estos dos sentidos. Caerán, puede ser caerán en batalla, pero es que ni siquiera entraron en hacer un ejército, ¿verdad? Esto parece más bien una rebelión de los santos, no una rebelión de los santos armados. Podría tener el sentido que harán muertos, puede ser, puede ser. Em, es ambiguo, es ambiguo, pero sí que encontramos un principio acá, aún en las dos interpretaciones. Es que aún en la vida de los fieles, el sufrimiento tiene un propósito, y el propósito siempre es de edificación. Y Ajá. esto es muy, muy preciso para nuestros días hoy, ¿sí? Y ya finalmente dice que para esto también habrá un plazo, todavía falta mucho tiempo, y es algo muy interesante porque nos muestra que Dios tiene control de la maldad de los perversos que están en el poder, pero también del sufrimiento de los santos. Y estas dos cosas tienen también un tiempo, no es eterno. El santo no va a sufrir siempre y el malo tampoco va a estar en el poder siempre. ¿Sí? Mis hermanos, ¿por qué este texto creen que fue importante para Daniel, para la primera audiencia, y por qué es importante para nosotros hoy? Ustedes me dicen y yo voy apuntando aquí. Aquí mismo. ¿Ves? Pensando en eso, aquí hay un comentario que dice que el propósito divino de este sufrimiento, hablando de esos últimos versículos, Ujú, fue santificar a toda esta gente que le era fiel, ¿verdad? ujú. Yo no sé, Fortalece la fe. sí, yo no sé qué íbamos a ver antes de que el Señor vuelva en su segunda venida, no sé, es más, ni siquiera sé si voy a estar vivo, ¿verdad? Pero yo sé que el tema de la santidad sigue siendo algo vigente delante de Dios y eventualmente Dios tiene que provocar nuestro acercamiento, irónicamente muchas veces a través del sufrimiento, ¿Sí? Ujú. porque tendemos a la testarudez, tendemos a la soberbia, ¿verdad? A esta actitud orgullosa Prepotente. que muchas veces nos aleja del Señor. Y aunque suene horrible, Dios muchas veces permite pruebas, ¿verdad? Y aunque Él está ahí, la prueba no la tragamos toda. Tiene que ver con el tema de la depuración, Exacto. ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé si será, pero todo esto que oye Daniel y el sufrimiento que se le reveló desde su gente, y estos últimos versículos deja ver que hubo gente que se rindió ante el temor a la muerte o ante la ilusión del dinero, si fue que Antíoco les dio algo a cambio, no sé. Ujú. Pero los que quedaron, yo me imagino el día de la resurrección, Mm, ponerse uno a hablar con algunos de esos que quedaron y se mantuvieron fieles, a saber que han pasado tantos siglos y ujú. van a ser recompensados, Sí. ¿verdad? Eh, Ay, Hace unos días, hace unas semanas atrás, compartí con el grupo de varones de la iglesia un artículo que se llama Seis obstáculos para la evangelización, en el caso de los hombres. Y yo pienso que eso apela a cualquiera, hombre o mujer, pero uno de los obstáculos es que perdimos la urgencia. Resulta que estamos tan acostumbrados a que Cristo no vuelve, que Cristo no vuelve, que Cristo no vuelve. Ujú. Entonces, como que el predicar del Señor puede quedarse para mañana.
exacto. o puede quedarse para la semana entrante, porque a fin de cuentas el Señor no vuelve, y todo apunta a que no vuelve pronto, Mm, y eso no lo sabemos. Entonces la iglesia ha perdido de alguna forma este sentido de urgencia, que el Señor sí lo tiene, porque Él quiere que la mayoría se salven, pero se salvan los fieles, como son la gente que dio su vida como mártir en estos últimos versículos que se ve, dependiendo de un pacto santo. Me gusta mucho esa Bueno, idea. Ah, lo que ve Daniel es el hecho de que cómo el enemigo trata y traiciona, ¿verdad? Traiciona a la creencia, ujú, ujú. se deja llevar. Yo quiero recuperar estas dos ideas. La de Don Omar puse, aún el sufrimiento es una herramienta para nuestra santificación. Creo que es la idea, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, ok. Otra que acaba de decir mi hermana Lili, creo que la idea es, no toda ayuda es confiable. Ajá, Sí, mucha gente hipócrita se les unirá, como decía en el versículo ajá, 34. sí, Sí, que son lisonjeras. ajá. En tiempos de presión, pues Ajá. algunos caen, se acercan por conveniencia. Entonces, el pueblo del Señor necesitamos discernimiento para saber con quién nos estamos aliando, ¿sí? Y no Inclusive firmes. fortalecer la fe. Ajá, La astucia del enemigo está en que aunque estés en una iglesia, te vende la idea que estás en una iglesia, que sos cristiano, pero tal vez la iglesia está participando de una falsa doctrina. Entonces, aunque estés en una iglesia diciéndote cristiano, puedes estar participando de engaño. eso. Ujú, Y yo creo que eso me da pie yo sí quiero agregar una idea. La fidelidad a Dios puede tener un costo alto. Versículo 35, justo en esa frase que ustedes nos sugirieron. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará. Porque Dios no nos promete librarnos de todo sufrimiento si somos fieles. ¿Sí? Pero la iglesia necesita recordar que la prueba no es que es señal de abandono de Dios, sino que es parte del proceso de que estamos de ser cada vez más santos, ¿no? es, es la parte en que el Señor nos pasa por fuego para ver qué tan nosotros tenemos fe en Bueno, Él. la Biblia enseña que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Ujú, ujú, Se prueba el oro a través del fuego. Sí. ujú. Ay, ay, ay. Minor, yo más voy a hacer una preguntita corta, pero para concretar lo que quería decir. Eh, con el planito que nos pasaste en la última lección y pusiste todos los caballeros ahí de la guerra y las edades y eso, yo quería preguntarte, ¿esta visión de Daniel se cumplió? Mm. Así fue. Sí, 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 tal, Pasaron por todo esto, es como una realidad de lo que pasaste allí, digamos, esto pasó. Ujú. sí, sí, exacto, Ah, exacto. Daniel no lo vio todo, eso es sí, también, no, sí, no le pero fue alcanzó una la visión, vida, no le alcanzó a él, sí, pero la vida alcanzó para que todos esos sufrimientos padecieran muchos de nuestros hermanos. sí. Mm, En primera de Juan, él dice que no todos eran de los nuestros, ¿verdad? Hablando de que los que se hicieron falsos maestros no eran creyentes. Sin embargo, uno no ve mucho de esto en los pecados que hemos leído a través de todo el Antiguo Testamento. Bueno, claro, idolatría y esto, pero este pecado que se muestra allí, que muchos tuvieron un precio y se vendieron, queda como muy claro de lo que acabas de hablar y de lo que está escrito allí. Entonces, yo creo que como hacía la pregunta, para el tiempo para el tiempo actual o la primera gente que escuchaba esto, se debió ser también evidenciado que no todos eran de los nuestros
y que realmente sí, como pusiste allí, el precio es muy alto digo, el precio es alto, no es Sí. como fácil permanecer fiel en medio de las ofertas que pudieron haber recibido. Entonces me abre a mí la mente de pensar que el mismo pueblo, ¿verdad? Israel, con todos los pecados que había cometido, volverse contra sus propias, ¿verdad? Fe o lo que, bueno, se suponía que tenía, a pesar de ser gente como, ¿verdad? Tan enseñada y tan, no pudieron permanecer. Había muchos que realmente no temían al Dios, ¿verdad? Que tenían. Entonces eso me hace pensar que mucho de eso sucede hoy día, porque realmente es muy fácil caer en tanta tentación, ¿verdad? Antes por el dinero, por lo que fuera, y hoy por todo el resto de las cosas que se han sumado. Así es que, sí, bueno, es como la primera, Eh, el eh, sufrimiento es una herramienta para decir quiénes son los que tienen fruto. Ujú. Pero mi hermana, yo quiero tomar esa idea para tratar de redactar una, una cosa. Yo Conmigo creo te que, cuesta. no, 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 me es fácil, vieras que sí. Ah, bueno, ok, Vieras dale. que lo que quiero decir es que la resistencia espiritual comienza con conocer a Dios. Aquí Ah, qué bueno. en el versículo 32, Ajá, ¿sí? En el versículo 32 muy bien, encontramos esto. Los que conocen a su Dios se le ah, opondrán con firmeza. muy Eh, bien. y Bueno, me gusta mucho eso como lo decías, ¿verdad? Que para los que conocemos al Señor, no es que resistimos a este sistema caído por terquedad ni por rebeldía, sino por conocer a Dios. Y eso tiene que cambiar también nuestra forma de vivir. Ujú. así es. Bueno, muy bonito, lo redactaste. Gracias por Yo, Porque, cuando yo, porque ahí en el versículo 32 al final lo que dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es parte de él. wow. No es solo de palabra, Ma- ¿verdad? No solo de palabras. Mateo 7:13 dice que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ujú. Yo creo que esa purificación que Dios, a la que Dios apela cada vez que permite pruebas en uno, es como para mantenernos en la senda correcta, no ir a desviarnos a una senda ancha y una puerta ancha, no sea que no nos lleve, que esa senda no nos lleve la vida, Eso. ¿verdad? Y peor aún es, se dice que pocos son los que la hallan. Entonces, Por bueno, eso hay que esforzar. más aún, ¿verdad? El tema de mantener la fe en el pacto que el Señor hizo con su muerte y su resurrección. Ujú. Aún en medio de todo lo que se levanta hoy, ¿verdad? En medio hasta la apostasía, según entiendo, la apostasía va a empezar en medio de la iglesia, porque la iglesia es la que se vuelve apóstata, Mi no es amor. el no creyente. Y ahí, en medio de eso, don Omar, quiero también rescatar que la historia no se le escapa a Dios. De Versículo las manos a Dios. 37. Versículo 27, perdón, versículo 35. Creo que esa es una buena conclusión, porque esta visión nos muestra un mapa anticipado del dolor que van a pasar, es cierto, ¿sí? Pero también recuerda, aunque el fin aún no ha llegado. Entonces el pueblo de Dios camina con la certeza de que nada ha usurpado el trono de Dios, nada se le escapó. Verás que no estamos viendo nada de lo que estás escribiendo. Ay, de veras. Y yo, dele que dele. No, Ah, Nada más dice añadir texto. la vez pasada fue así, pero después cuando dejaste, cuando El, mandaste el el link. mensajito, sí bueno. aparecí. Ay, 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 yo, dele que dele, confiaban que ahí estaban bien, qué vergüenza. Yo sí, sí los Yo la tengo mitad, todos, sí. nada Sí. más. Ah, bueno. Sí. Bueno, de todas formas, voy a ponerlo en el grupo para que no se me olvide Ah, eso le iba a preguntar. de una vez. Les debió llegar.
Listo. Oiga, yo alabo a Dios por su misericordia, Amén. porque Daniel no oyó mucho de eso, y tantos siglos han pasado hasta la fecha, y tener hoy por hoy la certeza de que somos herederos. Aún en medio, yo digo esto con cierta vergüenza, porque Costa Rica es un país donde los cristianos son Like. medios probados. O sea, no Medio sufrimos lo que probado ese. sufre. Sí, y no vivimos lo que vive, ¿qué te digo yo? Como lo que viviste en Guinea Ecuatorial, o lo que vive en otros países africanos, donde grupos enteros de personas son quemados, cosas así, o la persecución que hay en China, cosas por el estilo. Realmente no pasamos por ese fuego, aunque Dios usa otras cosas, ¿verdad? No digo que la vida mía sea totalmente blanca, pero en su misericordia, hoy, tantos siglos después, por gracia conocemos al Señor, Amén. Amén. al verdadero Señor. Amén. Su Bueno, palabra. mis amados hermanos, muchas gracias por la paciencia infinita que tienen con este servidor, que siempre duramos más de lo planeado. El Donde tiempo más bien vuela. quisiera uno como que seguir. ¿Qué Oiga, les faltan pareció? 3 minutos para las, ¿qué? ¿Qué les Tres pareció? minutos para las 8, ¿ah? Nos quedan 3 Qué minutitos. barbaridad. Sé que al inicio es difícil, ¿verdad? Cuando uno hace la primera lectura, ¿no? Del pasaje y hay mucha historia en medio y todo. Pero, ¿qué se llevan para su casa, para estas 2 semanas? ¿Qué dicen? Esto, aprendí esto y qué bien. La verdad es que nosotros tenemos que darle gracias al Señor que Él nos enseña día a día y que nosotros venimos delante de Él día a día pidiéndole perdón por nuestros pecados y que de verdad agradecida con Él por su gran amor al entregarse en esa cruz y tener ese gran sufrimiento que tuvo Él por puro amor a nosotros. Mm, Lo que yo veo es que tenemos un Dios que tiene un plan, su plan, desde el inicio, y va a ser su plan hasta el final, y que absolutamente nada, humano o no humano, lo va a cambiar, Nada se le va a salir de porque su es un mano. plan divinamente establecido. Amén. A mí me gusta recordar mucho de todo este libro que tanto hemos aprendido. La oración de Daniel que decía, bendito sea el Señor de siglos en siglos. Eso a mí me impactó mucho, ¿verdad? Cuando uno trata de entenderlo. Porque él lo habló, no sé, un día saqué los siglos que habían pasado entre el tiempo de él y los nuestros. Ya se me olvidó cuánto era, debe ser fácil, pero creo que de verdad él habló eso pensando en todo lo que Dios estaría por hacer en medio de aquel tiempo y y cómo a pesar de la matanza que tuvieron estos hermanos allí en este tiempo, ¿verdad? De este pedacito que hemos leído, cómo Dios mantuvo a sus sabios o a su gente para que, ¿verdad? Él, que es el protector de su pacto, siguiera y hoy día nos alcance, ¿verdad? Es tan grande que no me cabe en la cabeza, pero es tanto lo que Dios ha hecho y lo vemos aquí con las visiones y con el cumplimiento y con tantas cosas que siguió, ¿verdad? Sí, sosteniendo la promesa del pacto a través de tantas generaciones y con esas matanzas y que casi que estaban exterminados y hoy podemos, ¿verdad? Seguir creyendo en ese Dios que ellos creyeron y cómo Dios permitió que todo esto haya sobrevivido hasta esta fecha. Así es que yo alabo a Dios con todo mi corazón por eso. Acordate de la palabra remanente. Eso, Ujú. desde el Antiguo Dios Testamento lo vemos, siempre ha tenido Sí, su remanente. aún en los tiempos más oscuros. sí, sí. Mm, Es que Dios es el guardián de su promesa a través seguro, ¿verdad?
de todas esas generaciones que vivieron con tanto fragor la guerra y eso. Ujú. Así es que gracias a Dios por eso. Yo me puedo pensar en Noé, cuando Noé estaba dentro del arca, en medio del diluvio. ¿Qué pudo haber pasado durante esos tantos días que estuvo ahí? Sobre qué iba a hacer Dios con ellos, como los únicos sobrevivientes. Ya desde ahí, digo yo, Dios estaba hablando de su remanente. Siempre se proveyó a sí mismo un remanente que le fuera fiel. ¿cierto? Gloria a Dios, sí. Bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si oramos y aprovechamos también por orar por doña Isa y don Carlos, que sí me contaron que no iban a poder estar, pero seguramente am, van a ver el video Van a ver. y de todas formas oramos por ellos. Amén. Señor y buen Dios, te damos las gracias porque en medio de tanta oscuridad, en medio de tantos problemas políticos, sociales de aquel tiempo y de nuestro tiempo, podemos ver que tú estás en control, Señor. También, Padre Gracias. Celestial, nos dejas claro que con los que te conocemos tenemos el llamado a resistir todo lo que lucha en contra de tu verdad. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa valentía, que nos provea, Señor, a través de tu precioso Espíritu, am, los recursos para hacerle frente, Señora, a las lisonjas, al engaño, a las alianzas que no convienen, al pecado y a veces tal vez hasta a nosotros mismos. Gracias, Señor, te damos porque como concluían mis hermanos, tú siempre has tenido un pueblo que has reservado para ti. Gracias te damos por contarnos entre tu pueblo, Señor, por los méritos de Cristo Jesús y solo por los méritos de Cristo Jesús. Gracias también porque estás haciendo una misión muy compleja, es santificarnos, formar la imagen de Cristo. Y aún el sufrimiento, que en algunas personas es desastroso, tú nos aseguras que aún el sufrimiento que vivimos en este mundo caído es para nuestra edificación. Pues hoy recordamos a don Carlos, Señor, que está batallando con su salud, a doña Sí, Isa, que lo está acompañando. Definitivamente, Señor, son momentos de sufrimiento, pero pedimos que seas tu espíritu acompañándoles, amén. repitiéndoles en sus mentes, en sus corazones. Ellos son un pueblo muy amado, que tú les sostienes, Señor. Sí, sí. También oramos por la iglesia perseguida en el mundo. Así Oramos, es. Señor, también para que esos fieles puedan mantenerse firmes, para que no flaquee su fe, para que puedan seguir siendo antorchas de tu luz en medio de la oscuridad. Y damos gracias, Señor, por este tiempo juntos. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados Oiga, hermanos, perdón. 7 segundos. Ajá. Son 7 segundos. Y eso es entre Aleida y nosotros, porque los demás no van a entender. Acordate que hay canción que decía, Dios está formando un pueblo, Ajá. poderoso Israel. Soy miembro de ese pueblo por su gracia y su poder. ¿Te acuerdas? De acuerdo, claro, por supuesto. ¿De quién es la canción? Yo la busco. La Y es cantaba un pastor favorito. llamado Don Ángel González, pero no sé, creo que era de la iglesia donde estábamos. Edgar González. Sí, pero era Pero, autoría de alguien de ahí, de la de churcha, la allá en San iglesia. José. Ah. Pero ese pastor era la única canción que cantaba y siempre la cantaba de primero. Ah. Era muy lindo. Ay, no, vieras que no está en YouTube. No, 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 no. él era un fiel cantante, pero no era, él está haciendo memoria No de era, uno de nuestros no hermanos era ningún que cantaba. compositor. Yo tengo esa canción en un himnario, te voy a buscar la letra y te la paso. ¡Uy, qué bonito!
Y yo se la canto. ¿No? Eso es lo que ocupábamos. Ya hubo un compromiso, quedó grabado. Entonces, Sí. vamos a. Conmigo se muere de hambre esperando que yo le cante. Ay, Qué bueno estuvo hoy. Que Dios los bendiga. Muchas muchas gracias. gracias. Sí, Una muchas cosita. El próximo estudio, hoy es 8 de abril, ¿no? Entonces el próximo estudio quedaría para el 22. Pero, ¿estamos en Semana Santa o ya volvimos de Semana Santa? Ya volvemos. Ya en Creo. Semana Santa, esa fecha ya es la semana posterior. Ok, no he dicho absolutamente nada. Que Ok, buenísimo. nos vemos de hoy 15. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes Buenas gracias. noches a todos. Un abrazo.